Continuamos con más Agenda Región aquí en Campus TV, el primer canal HD de la región del Maule, en este diálogo que sostenemos con Rigoberto Espinosa, Seremi de Educación de nuestra región. Recientemente, Seremi, conversábamos respecto de la importancia de la inyección de recursos para la educación técnico-profesional. Los liceos de nuestra región recibieron más de 2.000 millones de pesos para infraestructura, equipamiento y también el desarrollo de sus especialidades. Sin embargo, hoy por hoy también estamos observando un trabajo conjunto con la primera infancia y particularmente con la Junta Nacional de Jardines Infantiles. ¿En qué consiste este trabajo para que los niños puedan comenzar ya el proceso educativo bastante nivelados? Bueno, la presidenta Bachelet siempre ha dicho que ha hablado de la importancia que tiene la educación de la primera infancia. Un niño que no asista a una buena sala cuna, a un buen pre-kinder y kinder, eso va a marcarlo el resto de su vida. Por lo tanto, es importante, no solamente por un tema laboral de incorporación de la mujer al trabajo, porque muchas mamitas colocan a sus niños en salas cunas o jardines infantiles para poder tener la libertad de incorporarse al mundo laboral, que eso es muy importante, pero tan importante o más importante que eso es proporcionarle a nuestros niños una calidad, motivarlos los años clave de su primera infancia, porque esa motivación va a ser clave en todo su desarrollo intelectual. Y aquí está dentro de una de las metas presidenciales, dentro de los primeros 100 días, identificar en el país las 500 nuevas salas cunas, que va a significar, para nuestra región no tenemos la cantidad y el número. Hoy día en la tarde ya llevamos nuestra tercera reunión del Comité de la Primera Infancia, donde estamos juntándonos Ministerio de Educación, Junji, Integra y la delegada presidencial para la meta de la primera infancia. Esperamos que de estas 500 salas cunas sean varias en la región del Maule. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet también hubo muchas salas cunas implementadas en la región. Yo he hecho saber también mis inquietudes. ¿En qué sentido? En que una sala cuna en el mundo rural es importante, pero también es importante el transporte hacia esa sala cuna. Es decir, a una mamita que le signifique 30, 40 mil pesos trasladar a su niño 10, 15 kilómetros en un sector rural a la sala cuna próxima es complejo. Es decir, tenemos salas cunas que podríamos tener una mayor demanda de esa sala cuna si contáramos con la movilización adecuada hacia esas salas cunas, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Es un tema que tenemos que tener presente. Yo lo he hecho saber en reuniones que he tenido con el Ministerio, que tenemos que pensar en la situación del transporte para las salas cunas, sobre todo en nuestra región rural. Esa es una de las metas presidenciales, aumentar la cobertura. La idea es que en estos 4 años 4.500 nuevas salas cunas puedan incorporarse, que van a favorecer niños de 0 a 4 años. ¿Podrían funcionar eventualmente estas salas cunas en estas escuelas unidocentes multigrado ubicadas en las zonas rurales, aprovechando la infraestructura, sobre todo considerando también las dificultades técnicas que presenta nuestra región, ya que en diferentes puntos, dada la lejanía de estas escuelas de las zonas urbanas, cuesta poder conseguir movilización, dada la condición de los caminos, como asimismo también conectividad a telefonía celular e internet? Exacto, aquí ahí pueden haber dependencias. Es más, hay jardines infantiles, es decir, perfectamente en una sala cuna pueden funcionar 2 salas cunas, no significa que vamos a construir 4.500 nuevos edificios, se van a construir 4.500 salas cunas, que a lo mejor perfectamente hoy día, donde podemos tener un jardín donde tenemos pre-kinder y kinder, podemos agregar y adosar, si tenemos espacio, si tenemos lugar, una sala cuna a ese lugar, o transformar una escuela que tiene dependencias disponibles o una escuela que se cerró, transformarla en sala cuna. Todo eso se tiene que estudiar, lo estamos haciendo un levantamiento desde la región y también desde el nivel central se está analizando dónde vamos a localizar estas 4.500 salas cuna en estos 4 años, y en estos primeros 100 días tenemos que identificar dónde van a estar las primeras 500 salas cuna en el país. Bueno, en nuestra conversación usted ya ha deslizado parte de los tópicos que considera esta nueva reforma a la educación que está promoviendo la administración de la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, para aclararle a nuestra teleaudiencia, ¿por qué se hace necesario para Chile una reforma que garantice educación pública, gratuita y de calidad? Solamente quiero decirle a las personas que están mirando en este minuto, ¿cómo era el Chile hace 30, 40 años atrás? Imaginémonos cómo era Talca, cómo era Linares, Curicó, cómo eran los sectores rurales. Es decir, en el único liceo de la comuna, público, se conjugaban toda la sociedad. En ese liceo público estudiaba, o en la escuela pública, el niño del nivel social más bajo al nivel social clase media y media alta. Es decir, en la misma escuela, en el mismo liceo, teníamos el Chile entero. ¿Y qué lográbamos con eso? Que la sociedad crecía en un ambiente de mayor solidaridad, en un ambiente no a la segregación, no a la discriminación. Pero la década del 80 comienza un concepto ideológico, un concepto de sociedad neoliberal, donde todo se transa en el mercado, donde la salud se transa en el mercado y comienza a pasarse la salud pública a la municipalización, donde la previsión social, la vejez,
se transforma en un problema personal y se crean las AFP, el ahorro voluntario, como si no fuese un problema social, donde aparece el concepto de que la educación se pasa desde el sistema estatal a un sistema municipalizado, donde el que tiene plata paga, donde nacen las universidades privadas en la década del 80. A mí me tocó vivir esa época. Tuve la suerte de educar en una educación pública, en una universidad pública, la Universidad de Talca, pero yo tenía compañeros de que no tuvieron esa suerte. Pero yo tuve que pagar la universidad, yo tuve que pagar un crédito universitario por 10 años, pero mis hermanos mayores se educaron gratis, ellos fueron profesores y no pagaron nada. Es decir, si el Chile de la década del 70, si el Chile de la década del 60, donde había menos recursos, éramos un país más pobre, más atrasado, sí dábamos educación gratis y de calidad, ¿por qué no hoy día, cuando Chile está mejor? ¿Por qué los jóvenes de ayer no solamente se les daba la universidad gratis, se les daban recursos para estadía, para compra de libros y para traslado? Por lo tanto, ¿cuál es el Chile de hoy? Han pasado más de 30 años y hoy día tenemos una sociedad segregada, una sociedad que vive en barrios para ricos, barrios para clase media y barrios para pobres. Tenemos escuelas para distintos sectores y tenemos una sociedad cada vez más violenta, una sociedad cada vez menos tolerante. Si no hacemos los cambios hoy día de tener una educación pública de calidad, una educación pública que tenga el carácter de un derecho universal, no un bien que se transa en el mercado, porque educarse es más importante que muchas cosas que hoy día son obvias. Para muchos chilenos no es obvio de que una persona que tenga dinero sea gratis la educación. Muchos creen que el que tiene plata debe pagar. Yo considero que no. Los que tienen dinero en Chile son tan pocos que para el Estado no implica mucho. Total, eso es tan poco que paguen más impuestos a través de la reforma tributaria. Pero todos, el que tiene y el que no tienen que estudiar gratis en las universidades del Estado. ¿Por qué razón? Porque la educación es un derecho universal. Es tan importante educarse, o más importante que muchos otros derechos, como el respirar, como el tomar sol, como el ir a la playa, que es gratis para todos. La educación de Chile tiene que ser de calidad, tiene que ser gratuita y tiene que ser un derecho universal. No puede ser para unos sí y para otros no. Pero de aprobarse esta reforma, ¿qué sucedería con los planteles educacionales que ya vienen en un sistema de cobro mediante el tema particular y las escuelas o universidades particulares subvencionadas? ¿Qué ocurriría con esos establecimientos particularmente? Bueno, lo que es educación básica y media, que tienen financiamiento compartido o particular subvencionado, ¿qué significa? Que esos colegios están recibiendo la subvención del Estado, promedio 50 y tantos mil pesos por alumno, y que reciben los colegios municipalizados. El municipio de Talca tiene que recibir 50 y tantos mil pesos por alumno y con eso tiene que correr con todos los gastos. Pero los colegios particulares subvencionados de Talca reciben 50 y tantos mil pesos, los mismos, más el aporte que hacen los apoderados. Eso no es justo. Es decir, la cancha no está nivelada. Pero sabemos que con 50 y tantos mil pesos ya los municipios han demostrado que no son capaces de financiar la educación y los municipios están endeudados en todo Chile. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Nivelar hacia arriba. Es decir, vamos a tener que tener más recursos para aumentar la subvención, ¿ya? Es decir, está comprobado que con 50 y tantos mil pesos no alcanza. Tenemos que tener más recursos. ¿Qué va a pasar con los colegios particulares subvencionados? Aquellos que tienen un copago dentro de los márgenes normales, va a ser más favorecido para ellos, porque el copago va a ir bajando. Es decir, si un apoderado aporta 50 mil pesos, le cuesta 50 mil pesos educar a su hijo en un colegio X de Talca, a lo mejor con el mayor aporte del Estado va a pagar 40 el primer año porque el Ministerio va a subir la subvención en 10. El otro año va a pagar 30 porque va a subir 10.000. Es decir, va a llegar un minuto en que el copago va a ser cero, pero vamos a tener una uniformidad en cuanto a recursos. Pero el papá va a tener el derecho de educar a su hijo en un colegio particular subvencionado en la medida que el colegio particular subvencionado cumpla con ciertas reglas. Y si no cumple con esas reglas, el no va a poder recibir plata al Estado. Esas reglas son no seleccionar, tiene que recibir a todo el mundo, ¿ya? No tiene que lucrar, es decir, tiene que financiarse, una cosa distinta es lucrar. Por lo tanto, ese colegio va a poder seguir existiendo. Yo no le veo problema a los colegios de iglesia, a muchas instituciones sin fines de lucro, que si su principal objetivo es educar a la sociedad, yo no le veo ningún problema. El problema lo van a tener aquellos que hoy día están lucrando con la educación y que más encima no siempre entregan educación de calidad. ¿Y qué pasa con esos colegios particulares, en este caso, del país, que podrían verse sometidos a los cambios que aplica la reforma? ¿Qué ocurriría con ellos? ¿Continuarían desarrollando su trabajo? Ellos van a tener que decidir, o siguen siendo particular subvencionados dentro del marco que le va a pedir el Estado y la nueva ley, o se transforman en particulares.
pero en Chile van a poder seguir existiendo colegios particulares, colegios particulares subvencionados dentro de un marco regulatorio y colegios públicos que ya no van a depender del municipio de turno, sino que van a depender del Estado y administrar de una forma descentralizada. Es decir, que la educación municipalizada volvería al Estado. Exacto. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Alguien podría decir, este tema es un tema de plata. Es decir, al municipio de Talca, al municipio de Villuquén, al municipio de Peyúgue, la solución pasa por más dinero, que en lugar de 58.000 pesos el Estado le coloque 100.000 pesos por alumno. Y muchos alcaldes dirían que bueno, llegan más recursos, no quiero entregar educación. Pero el tema no pasa por eso. Aquí en Chile hay una pobreza por niveles sociales, pero también una pobreza geográfica. Es decir, hay regiones de Chile más ricas que otras, pero también dentro de las mismas regiones hay pobreza geográfica, porque la situación de Talca no es lo mismo que en Peyúgue, y el municipio de Talca tiene más recursos que el municipio de Maule. Por lo tanto, ¿por qué la educación de los jóvenes, de los niños de una comuna van a estar dependiendo de los recursos que tenga un municipio? Es más, un alcalde que puede invertir mucho en educación puede cambiar a los 4 años después de una elección. ¿Por qué? La educación, que es un derecho universal, va a estar a los vaivenes políticos de cada 4 años. La educación, que es un derecho universal, tiene que tener una mirada global como Estado. Por eso es tan importante la desmunicipalización. Yéndonos al tema de la educación superior, que ha sido materia de cuestionamiento a través de los años, sobre todo por los diferentes movimientos estudiantiles, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, hace algunos días sacó a colación un ejemplo clave, en este caso, cómo ha podido desarrollar educación pública y de calidad la Universidad de Talca. ¿Qué le parece la contribución que está efectuando esta Casa de Estudios Superiores para el desarrollo de la región, como asimismo también del país? Bueno, yo quiero decir, y no porque haya sido exalumno de la Universidad de Talca, yo creo que como región nos debemos sentir orgullosos de la universidad tradicional que tenemos, como es la Universidad de Talca. Tenemos otras universidades también en la región, pero la Universidad de Talca yo creo que es un ejemplo en muchos aspectos para el país. Primero, es una universidad realmente regional, tiene campus tanto en Curicó, y una universidad privada no abre campus. Yo estoy seguro que la Universidad de Talca los primeros años tuvo déficit, si lo vemos solamente desde el punto de vista económico, en Curicó, como lo puede tener hoy día en Linares, que se está abriendo un campo en el sector de Linares. Es decir, hoy día, dentro de la reforma, lo que viene para la educación superior es que las universidades tradicionales, universidades estatales, tienen que ser regionales, es decir, tienen que expandirse dentro de su región y no expandirse más fuera de las regiones y entrar a competir. No tendría lógica que la Universidad de Chile viniese a tener sede en Talca y a competir los alumnos con la Universidad de Talca. Las universidades donde hay plata del Estado tienen que desarrollar su región, y la Universidad de Talca, con sus carreras, con su expansión en la región, está dando demostración de que son posibles las universidades regionales. Y por esa razón, dentro de las primeras medidas, la Presidenta Bachelet está viendo de crear 2 universidades en 2 regiones donde no tenemos universidades tradicionales, una en la 6ª región y otra en la región de Aysén. Seremi, le agradecemos estos minutos con Agenda Región de Campus TV, gracias por habernos acompañado y también por habernos explicado también los diferentes tópicos que implica la reforma educacional en nuestro país. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Rigoberto Espinosa, Seremi de Educación, nos acompañó hoy en Agenda Región a través de las pantallas de Campus TV. Puedes conocernos en campustv.cl, también estamos presentes en nuestras redes sociales, como es el caso de Facebook y en Twitter. Nos reencontramos en un próximo capítulo.